En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo no se conformó, mi pecado él cargó, en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte él se levantó, glorioso Rey y el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es él, Dios con su sangre me compró. Amén y amén. Himno, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá, ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Digámoslo juntos, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá nuevamente, Él me sostendrá.
Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará, Cristo, Él nos sostendrá. Él nos sostendrá, pues nos ama el Salvador. Él nos sostendrá, dilo, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Amén. Amén. Muy buenos días. Gloria a Dios, ¿no? Él nos sostendrá en medio de este tiempo. Un saludo para todos los hermanos que nos acompañan en esta mañana, hermosa mañana de domingo, día de reposo, día escritural, día bíblico, día en el cual históricamente desde la resurrección el pueblo de Dios nos regocijamos en su palabra, en su presencia, adoramos, cantamos con nuestra vida, con nuestro entendimiento, con nuestras emociones y con amor al Señor. Saluda a los que nos acompañan de nuestra iglesia local, también a los que asisten y nos acompañan en esta mañana. Quiero iniciar como siempre saludándoles y también recomendando un libro, ¿no? Siempre recomendamos algo de alimento para nuestras vidas que acompaña las escrituras. En este caso quiero recomendar este libro del pastor John Piper. John Piper sirvió durante 33 años como pastor en Minneapolis, Minnesota, y es el fundador de Discerning God Ministers. Es una página web muy interesante, se llama así, Discerning God Ministers. Autor de libros muy importantes, tales como Los peligros del deleite, No desperdicies tu vida, No desperdicies tu cáncer. Y en esta ocasión, este pastor, maestro, doctor en teología y además padre de 5 hijos, nos regala esta obra llamada 5 puntos. Es del pastor John Piper, 5 puntos hacia una experiencia más profunda de la gracia de Dios. Yo este libro lo compré en la Convención Reformada Latinoamericana en la ciudad de Cali el año pasado y ha sido de bendición para mi vida. 5 puntos. ¿De qué trata este libro? No les voy a contar todo el libro, pero sí lo recomiendo porque John Piper, de manera amorosa y desde su carácter pastoral, nos presenta las 5 doctrinas de la gracia. Nos presenta básicamente las 5 doctrinas de la gracia. Todo cristiano bíblico, todo aquel cristiano que desea tomarse en serio su vida con el Señor debe conocer estas 5 doctrinas bíblicas. Aquí el pastor John Piper nos presenta los 5 puntos
de las doctrinas de la gracia, las 5 doctrinas de la gracia: la depravación total, la gracia irresistible, la expiación determinada, la elección de Dios y la perseverancia de los santos, de una manera magistral. Es un libro cortico, es chiquitico, lo podemos leer en 2 horas y es de profunda riqueza teológica. Entonces lo recomiendo mucho. Estaba revisando acá, mis hermanos, que este libro es inspirado en la teología bíblica que por años pastores como Agustín de Hipona, Jonathan Edwards, el gran predicador y teólogo de Nueva Inglaterra, George Whitefield en 1714 también predicó acerca de estos 5 puntos. George Mueller, el famoso pastor de los orfanatos, el que fundó varios orfanatos. También Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, además quien comenzó una universidad para pastores. Entre muchos otros, dice acá el pastor John Piper, enseñaron acerca de estos 5 puntos. 5 puntos necesarios, 5 puntos bíblicos que todos debemos tener claro, las 5 doctrinas de la gracia, ¿ok? Para los miembros de nuestra iglesia lo hemos estudiado, tuvimos un seminario corto antes de la pandemia, estudiamos este libro, pero pues quienes lo quieran releer o quienes no lo tengan, necesario para el creyente, las 5 doctrinas de la gracia. ¿Listo? Entonces ahí está. Nuevamente se los comparto: 5 puntos de John Piper, el evangelio bíblico, el evangelio histórico. Amén. Nos direcciona la palabra, obviamente, que es nuestro libro por excelencia. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a dar paso al sermón del día de hoy, suplicándoles el favor de recordar que es necesario hacerlo de forma solemne. Aún no hemos podido reunirnos de manera presencial, pero esto no significa que desde casa no guardemos solemnidad. Voy a recomendarles amorosamente que tomen apuntes. Tomemos apuntes porque el tema de hoy es acerca de una enfermedad con propósito. Yo les ponía ahí unas preguntas orientadoras. ¿Puede un cristiano enfermarse? Otra pregunta que les colocaba ahí era como que mis hijos estén mal o que estén pasando situaciones difíciles, ¿es culpa de mis pecados? Era como otra pregunta. ¿Por qué viene la enfermedad tanto para los creyentes como para los que no son creyentes? Entonces hoy vamos a responder estas preguntas a la luz de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 3. Por eso les pido que estén atentos, ¿listo? Y que estemos tomando nota porque sé que va a ser indispensable para sus vidas y para la mía tener en claro cuál es el origen de la enfermedad, por qué hay enfermedades en los creyentes, por qué hay enfermedades en las personas que no son creyentes, cuál es la causa de esto, y vamos a ver al final qué dijo Jesucristo, ¿no? Es una respuesta bíblica ante estas inquietudes, pero sobre todo es una respuesta de parte de Jesucristo de consuelo para nosotros. Entonces voy a invitarles, perdón, por acá yo agarro mi Biblia, voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 9, la tengamos lista, en Juan capítulo 9, versículos 1 al 3. ¿Listo? Previamente oramos y nos pusimos en las manos del Señor junto con mi esposa, y pedirles a ustedes que a través de estos lives previamente entren en oración antes de abrir el Facebook Live. Oren al Señor para que nos ayude y nos asista. Amén. Listo. Una enfermedad con propósito. Una enfermedad con propósito. Usted podrá estar pensando, bueno, en enfermedades o personas enfermas. Bueno, muy bien. Ojalá podamos compartir este link. Una enfermedad con propósito. Amén. Y a modo de introducción quiero contarle algo. El Departamento de Ciencia, Antropología y Culturas del Medio Oriente de la Universidad Estatal de Mississippi en Estados Unidos realizó una investigación muy interesante y la documentó de la siguiente manera. Esa investigación se llama
La ciencia tras la evidencia precolombina de la sífilis en Europa. Pues suena fuerte, ¿no? Esta investigación determinó que la sífilis, ¿qué es la sífilis? Es una enfermedad de transmisión sexual. Y la sífilis, según esta investigación, apareció en el mundo, vea este dato curioso. Primeramente apareció en el mundo para 1490, como una epidemia en Europa. Y fue como consecuencia, según el estudio de la Universidad de Mississippi, la sífilis apareció como consecuencia del retorno, escuche esto, del retorno de la tripulación de Cristóbal Colón. Recuerde que para 1400 Cristóbal Colón vino a América, en ese tiempo no era América, era el Nuevo Mundo, y resulta que, pues, Colón se llevó en sus barcos no precisamente a personas muy prestantes moralmente, sino se llevó, dice la historia, a asesinos, presos, que llegaron aquí al Nuevo Mundo a abusar sexualmente de mujeres, niños, personas. El caso es que parece ser, y según el estudio de la Universidad de Mississippi, producto de estos abusos masivos de los españoles a las colonias nativas, mujeres, abusos a mujeres y a hombres, los cuales pasaron a ser esclavizados por los españoles, se produjo de alguna forma, una pandemia llamada la sífilis, enfermedad de transmisión sexual. Luego estos tipos se devolvieron a Europa con esta enfermedad, cargándola en sus cuerpos, y la transmitieron en toda Europa en el año de 1490. Propagaron esta enfermedad. No solo se contagiaron, sino que propagaron la enfermedad en toda Europa, haciendo que cientos de personas, incluyendo niños, nacieran a consecuencia de la sífilis con ceguera, al momento del parto. Esto se llama la sífilis ocular, pero se produce en los niños. Según estadísticas científicas, mis hermanos, aún hoy en día, año 2020, es muy común la sífilis en los niños en sus ojos. Y esto es producto, según la estadística, de los niños la contraen en el parto. Es decir, la madre que tiene sífilis, al nacer el niño, la madre porta la enfermedad de la sífilis. Recuerde, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Cuando la madre tiene el niño, lo da a luz, al salir el niño le produce ceguera la sífilis. Ahora, ¿por qué esta estadística introductoria? ¿Por qué Mauricio les habla de esto? Porque cientos de niños nacen ciegos o padeciendo algún tipo de enfermedades, consecuencia directa de una práctica pecaminosa específica de sus padres. Promiscuidad sexual en el caso de la sífilis, que produce en niños inocentes ceguera física. ¿Ok? Recuerde que esto es producto de una estadística de la Universidad Estatal de Mississippi. Ahora, repito la idea. Cientos de niños nacen ciegos al día de hoy, según la estadística, o padeciendo algunas enfermedades consecuencia directa de prácticas pecaminosas específicas de sus padres. En este caso particular, la promiscuidad sexual produce ceguera o sífilis congénita en los niños. Es decir, no es una maldición generacional como muchos pretenden el día de hoy venderle a la gente que son maldiciones. No es una maldición generacional en los niños, sino son consecuencias del pecado, de prácticas pecaminosas de los padres. Ahora yo quiero que articulemos esta introducción al pasaje bíblico del día de hoy, el cual es Juan, capítulo 9, los 3 primeros versículos. ¿Cuál es el contexto histórico? Recordemos que es un contexto posterior a la fiesta de Sukkot, a la fiesta de los tabernáculos. Está Jesús caminando entre la gente, entre las calles, algo que no era muy común entre los rabinos, los rabís de la época.
Y Jesús entre el pueblo, a él sí le gustaba hacerlo, ve a un ciego de nacimiento. No sabemos cuál es la condición médica, por qué es un ciego, pero hay un ciego de nacimiento. Y apelando a la fiesta del Sukkot y a Juan capítulo 8:32, recordemos que Jesús previamente se había presentado como la deidad encarnada y había declarado a las multitudes lo siguiente: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, siendo Él la verdad, Cristo es la verdad, les dice conocerán la verdad, es decir, me conocerán a mí, dice el Señor, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Pues los hombres permanecíamos en esclavitud antes de Cristo. Ahora, Cristo vino al mundo, escuche esto bien, Cristo vino al mundo a atacar no los síntomas, precisamente. Cristo vino al mundo a atacar no precisamente los síntomas, sino la enfermedad que como cáncer condujo a la muerte eterna a todos los seres humanos. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son, en el caso de Juan, el que vamos a estudiar hoy, la ceguera. En este caso, la ceguera. Pero el diagnóstico, el problema real del ciego no es el síntoma, su ceguera, su enfermedad. El caso real aquí, el caso de mayor complejidad, es la muerte y condenación eterna por el pecado. Esa es la mayor, el mayor problema en el caso particular del ciego y en el caso particular de todos los hombres. Repito la idea. En este orden de ideas, Cristo no vino a atacar el síntoma, la enfermedad, la pobreza, la escasez. En realidad esos son síntomas de algo más grave que hay en la realidad de todos los hombres, y es el pecado que produjo la muerte. Ese es el mayor de los problemas, la muerte por el pecado. Ahora, Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice básicamente, yo se lo leo acá, dice: por tanto, como el pecado entró al mundo, escuche esto, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese no es el síntoma, ese es el mayor de los males. Y esto es precisamente lo que viene a atacar Cristo como Salvador. No el síntoma, no la enfermedad, no la pobreza, sino viene a atacar la muerte espiritual. El propósito del Salvador es redimirnos de muerte, y de hecho lo dice el versículo 17, ahí mismo dice: pues si por la transgresión de uno solo, es decir, de Adán, reinó la muerte en todos los hombres, ¿ok? Mucho más reinará la vida, escuche esto, por uno solo, Jesucristo. Jesucristo. Se observa que Cristo viene a traer vida y vida en abundancia. Vida espiritual, vida eterna. En ningún momento nos dice la Escritura que el propósito del Señor es venir a sanar, a dar dinero, a ser un político. El producto, o mejor, el propósito de Dios, en el caso particular de Jesucristo, es venir como Salvador de condenación eterna. ¿Ok? Este es el propósito del Señor. La perfecta obra soberana de Dios sobre sus escogidos no se limita simplemente a atacar los síntomas, que como consecuencia del pecado, escuche cuáles son los síntomas: enfermedad, divorcios, depresión, pobreza, escasez financiera, sobreabundancia de riquezas, que también es un problema, la ira, etcétera. Esos son los síntomas, pero el propósito de Dios no es atacar el síntoma. El propósito de Cristo es traer vida en abundancia, versículo 17, vida en abundancia. Ese es el propósito real de nuestro Salvador en nuestras vidas. No atacar el síntoma, sino atacar realmente, contrarrestar la muerte eterna por el pecado. Cristo vino a traer vida en abundancia para un pueblo perdido. Ojo, no todos los seres humanos van a ser salvos, sino aquellos que estaban perdidos
Aquellos que estábamos perdidos, Cristo vino a traer vida en nosotros, vida eterna, y esto es la obra de la cruz. Todo el mes pasado trabajamos Juan capítulo 8 y vimos la fiesta del Sukkot, que es la fiesta del tabernáculo, siendo Cristo el tabernáculo. Recuerde que en el tabernáculo, el cual es una tienda, era una tienda en el desierto, que posteriormente se vuelve el templo. En el templo se efectuaba expiación, es decir, el sacerdote degollaba al cordero por el perdón de los pecados de su pueblo. Cristo se convierte en ese Sukkot, en ese tabernáculo, en ese templo perfecto, y Cristo pasa a ser aquel cordero, ¿ok? A través de su muerte en la cruz, nosotros somos redimidos, escúcheme bien, no de los síntomas precisamente, sino de el propósito mayor del Señor, versículo 17. Por la transgresión de Adán reinó la muerte en todos los hombres, pero mucho más reinará la vida por uno solo, quien es Jesucristo. Vida eterna, vida eterna. Amén. En ese orden de ideas y bajo ese contexto, Jesús se pasea por las calles, este es nuestro contexto, por las calles de Jerusalén y se encuentra con un ciego. Se encuentra con un ciego y el Señor lo identifica. Y mire lo que sucede. Acompáñenme en su Biblia, Juan capítulo 9, vamos a leer los 3 primeros versos solamente hoy. ¿Listo? Dice la palabra. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2. Le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿El ciego, o sus papás, para que éste haya nacido ciego? Verso 3, respondió Jesús. Mire lo que respondió. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Observamos a Jesús con sus discípulos caminando, ve Jesús a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le hacen pregunta tremenda, ¿no? Le preguntan, oiga, ¿quién pecó? ¿O sus padres? Y quiero que lea conmigo despacio, muy despacio, para que podamos, guiados por el Señor, entender lo que quiere Él enseñarnos hoy. Mire el verso 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos estaban buscando una respuesta doctrinal, una respuesta teológica de su rabí. Por eso le dicen rabí. Ellos querían una respuesta bíblica, una respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Quién pecó, o sus padres? Ahora, ante las duras circunstancias del hombre ciego, los discípulos le preguntan al Señor Rabí, ¿quién pecó? Es decir, en la cabecita de los discípulos estaba la idea de que esa enfermedad era producto de un pecado, tanto de él o de sus padres. Entonces le preguntan, ¿quién pecó? Y antes de atender a la maravillosa y perfecta respuesta que le da el Señor Jesucristo a sus discípulos, es preciso dejar claro algo muy importante, que es necesario que todos nosotros esta mañana lo tengamos en claro. Antes de dar la respuesta en el verso 3 y analizarla desde exégesis y hermenéutica, quiero dejar algo muy en claro a la luz de las Escrituras en esta mañana. La enfermedad puede llegar tanto a los justos como a los impíos por 4 razones bíblicas. ¿Listo? Vamos a mirar cuáles son esas 4 razones bíblicas por las cuales llega la enfermedad, teniendo como punto de partida la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. ¿Quién pecó, él o sus padres? Entonces vamos a mirar qué nos dicen las Escrituras antes de ir a la respuesta de Cristo en el verso 3. ¿Qué nos dice la Biblia frente a la enfermedad? Vamos a encontrar a la luz de las Escrituras 4 razones por las cuales la enfermedad, y no solo la enfermedad, sino accidentes,
privaciones o ciertas situaciones difíciles vienen a las vidas de tanto injustos como justos, tanto de creyentes como incrédulos. ¿Listo? Ahora, no es una ley, estas cuatro respuestas frente al tema de la enfermedad no son una ley, pero sí escrituralmente observamos cómo aparecen estas cuatro respuestas a la luz de la enfermedad. Acompáñeme de la siguiente manera. Vea. La enfermedad puede llegar por una primera razón, tanto a justos como injustos por esta primera razón. Consecuencia directa de pecado o de hacer pecado. ¿Listo? Ojo con esto. Primera, la enfermedad llega, bíblicamente entendemos que la enfermedad puede llegar tanto a creyentes como a no creyentes. Bueno, escúcheme esto. La enfermedad puede llegar, número uno, consecuencia directa de hacer pecado. ¿Ok? Ahora, acompáñeme a Primera de Juan 3, verso 8. Vamos a mirar qué dice el mismo Juan, el mismo evangelista de Juan, ahora en la carta 3 de Juan nos dice lo siguiente. Perdón, en la carta 1, Primera de Juan 3, primera carta de Juan, capítulo 3, está al final de la Biblia. Acompáñenme en sus Biblias. Es importante que todos vayamos a la escritura y escuchemos lo siguiente, lo leamos. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 10. Primera de Juan capítulo 3, versículos 8 al 10. Mire lo que dice la Biblia. Recuerde, la enfermedad puede llegar tanto a cristianos como a no creyentes. Número uno, consecuencia directa de practicar el pecado. Dice Primera de Juan 3, 8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Repito, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ojo, la enfermedad puede llegar, ¿por qué? Número uno, por practicar el pecado. Pero mire que aquí nos está diciendo la Biblia que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Es decir, que la enfermedad llega por hacer pecado, practicar el pecado. Recordemos que hacer pecado, practicar pecado, es tenerlo como estilo de vida. ¿Ok? Los verdaderos creyentes, dice acá, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Nosotros no practicamos el pecado. A veces pecamos. En este proceso de santificación nos equivocamos, tropezamos, pero nosotros no practicamos pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es ocasionalmente pecar. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, ocasionalmente, ahí está el aguijón de la carne. Nos equivocamos, pero nosotros no lo practicamos. ¿Quiénes practican el pecado? Aquí lo dice, verso 10, los hijos de Satanás. ¿Qué es practicar el pecado? Practicar el pecado es deleitarse en él. Es saber que está mal, que a Dios no le agrada cierto hábito, pero yo digo, pues, no importa, lo hago. Les voy a poner un ejemplo. La ley moral, que es la voluntad de precepto de Dios, nos dice, no hurtarás. No adulterarás, no levantarás falso testimonio, no mentirás. ¿Qué es practicar pecado? Cuando yo sé que a Dios no le agrada, pero lo hago. Entonces yo sé que Dios no quiere que yo hurte, pero pues yo hago mis negocios y eso no. Normal. Eso se llama practicar pecado. Ahora,
Juan nos dice acá en primera de Juan 3 nos dice que el que practica pecado no es hijo de Dios. ¿Sí observa? Es decir, si hay alguien que se deleita en la mentira, en el pecado, sea cual sea el pecado, no pongamos ejemplos, sea cual sea, si hay práctica constante y hay un deleite, es decir, no hay un remordimiento, no hay un arrepentimiento, esta persona es hijo de Satanás. Como los fariseos, el Señor les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque en las obras de su padre les gusta estar. Ahora, quien practica el pecado no es hijo de Dios, así diga que es hijo de Dios. Los fariseos decían que eran hijos de Dios, pero no lo eran. Y ojo a esto, escúcheme bien. Consecuencia de practicar el pecado viene la enfermedad. Ahora, esto no aplica para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios no hacemos pecado, no lo practicamos. Como lo sabe Mauricio, lo acabamos de leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de su padre el diablo. ¿Ok? Aquí lo dice. Entonces, primera razón por la cual aparece la enfermedad, en este caso en los no creyentes, por practicar el pecado. La enfermedad no es un castigo divino. La enfermedad es, número uno, consecuencia de hacer pecado. ¿Ok? Quien hace pecado voluntariamente, aunque diga que es hijo de Dios, no lo es. Y en realidad hacer pecado trae ocasionalmente, escuche esta palabra, ocasionalmente trae enfermedad. No es una ley. Y le voy a poner un ejemplo de esto. El ejemplo introductorio de este sermón. La sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y esto qué significa? Que quien practica la sexualidad de manera desordenada contrae sífilis. Entonces, vea, hay una enfermedad que es consecuencia de hacer pecado. Yo estuve estudiando, me tocó estudiar de sífilis para este sermón, de la enfermedad de la sífilis. Y yo encontraba a mis hermanos que este documental de la Universidad de Mississippi, esta investigación titulada La ciencia tras la evidencia precolombina de la sífilis en Europa, nos muestra este documental como la sífilis no se contrae porque sí, sino se contrae por una práctica sexual con personas contagiadas. Dice ahí el médico, dice que hay un pedacito que dice, ¿cómo evitar la sífilis? Y me gustó mucho porque dice el médico ahí, la manera para evitar la sífilis es tener una sola pareja. Lo dice el médico. Entonces, observe con atención. Consecuencia directa de practicar el pecado viene la enfermedad, ¿ok? No, ay, Diosito me mandó sífilis, no. Para el ejemplo de la sífilis, no es Diosito mandando sífilis, es consecuencia del pecado. Y recuerden, mis hermanos, consecuencia de hacer pecado. Pero ¿quiénes hacen pecado? Primera de Juan 3, hacen pecado los que no son hijos de Dios. Voy a repetir el pasaje, es importante, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para eso apareció. 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ok? Entonces, este primer punto no es para creyentes, es para incrédulos. ¿Por qué aparece la enfermedad? Número uno, aparecen los incrédulos porque practican el pecado. Ahora, un paréntesis. Hay quien dice que es creyente pero practica el pecado. Mire, de eso hay así miles. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Hay mucha gente que en este tiempo dice que es creyente, pero practica, hace pecado. La Biblia los desenmascara y les dice, mire, usted podrá decir que es cristiano, pero aquí todo aquel que en realidad nació de Dios no practica el pecado. ¿Ok? Ahora, esa es la primera consecuencia de la enfermedad en las personas no cristianas que hacen pecado, practican el pecado y viene enfermedad consecuencia del pecado.
Hay una segunda consecuencia, una segunda razón por la cual aparece la enfermedad. Y esta es en hijos de Dios. Escuche esto. La enfermedad puede llegar a hijos de Dios por esta siguiente segunda razón. Consecuencia de consentir hábitos pecaminosos. Voy a repetir esto. La enfermedad puede llegar a aparecer bíblicamente. No lo dice Mauricio, lo dice la Escritura, ya lo vamos a revisar, verso a verso, cada punto. Consecuencia de consentir el pecado o hábitos pecaminosos, en los creyentes aparece la enfermedad. Ahora, Mauricio está hablando que en los creyentes, aquí hay una distinción, una diferencia entre el primer punto. Recuerde que el primero es dirigido a no creyentes porque hacen pecado. Pero este segundo, aparece la enfermedad en cristianos, consecuencia de consentir hábitos, no hacerlos, pero ocasionalmente consentirlos. Es decir, no hago pecado, no practico pecado, soy un hijo de Dios, es decir, los hijos de Dios no practicamos pecado, lo acabamos de leer, pero ocasionalmente me doy permisos con ciertas situaciones. Le voy a dar un ejemplo bíblico para que lo entendamos bien. Primera de Corintios 11:30, vaya a la Biblia, por favor. ¿La enfermedad puede llegar a cristianos? Sí, producto de consentir el pecado. Miremos Primera de Corintios 11:30. No hacemos pecado, no practicamos pecado, pero de vez en cuando consentimos, nos damos permisitos y aparece la enfermedad. Vea Primera de Corintios 11:30. Dice la palabra del Señor. Yo les doy tiempo para que ustedes y yo podamos leerlo juntos. ¿Listo? Primera de Corintios capítulo 11 versículo 30. Dice la palabra del Señor. De hecho, leamos el 29 para entender bien el contexto. 29 y 30. Y aún el 31. Dice, porque el que come y bebe, dice Pablo a la iglesia, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen, murieron. Verso 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no padeceríamos enfermedad o incluso morir. Ahora, punto número 2. Aparece la enfermedad en los cristianos consecuencia de consentir hábitos pecaminosos. El apóstol Pablo claramente les dice, ustedes están tomando la cena del Señor, y dice el verso 30, han consentido de manera indigna. Cuando dice indigna, ¿qué se está refiriendo? Que hay algunos que no están haciendo pecado, pero sí ocasionalmente consienten pecados, hábitos pecaminosos. Eso es tomar la cena de manera indigna. Llegan a la iglesia como si nada estaba pasando acá, tomando la cena, y mire lo que dice el verso 30. Por lo cual, por esa razón hay muchos enfermos o débiles entre ustedes, incluso muchos duermen. Esto es tremendo. El apóstol Pablo les dice, incluso se han muerto. Se murieron cristianos, hermanos. O sea, son iglesia. Son verdaderos hijos de Dios. Son llamados por gracia. Elegidos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos. O sea, se salvaron eternamente por Cristo. Pero estaban consintiendo pecados y estaban llegando a la iglesia a tomar la cena de manera indigna, es decir, con pecadillos ocultos, y esto produjo, versículo 30, enfermos entre ustedes. Entonces Pablo los advierte y les dice, ustedes están tomando la cena de manera indigna. Recuerde que la cena es un símbolo de comunión con Cristo. Son cristianos verdaderamente porque a Dios le place que sean cristianos y los llamó de muerte a vida. Pero son cristianos que viven ocasionalmente, pública o ocultamente,
consintiendo pecados, y aparece, verso 30, la enfermedad. Aquí aparece la enfermedad. Ahora, Dios santo, ayúdanos, ¿no? El que tiene oídos para ver que oiga, y cada uno, dice el apóstol acá, verso 31, examínense. No, no dice examine la vida del otro, ¿sí ven? No nos vamos a poner a pensar en el hermano que está enfermo. No, yo les pido ese favor. El apóstol nos lo pide, nos dice examinémonos nosotros. Y es que la causa por la cual, segunda causa por la cual aparece la enfermedad, ya en este caso en cristianos, es por consentir o darnos permisos ocasionales con el pecado, participando indignamente de la cena del Señor. Ese indignamente no se refiere, escúcheme esto, no se refiere a un Dios que me está vigilando y que me castiga. Entonces, como yo soy cristiano, sí, por gracia salvo, pero entonces en lo oculto por ahí hago unos pecadillos, me doy permisitos, no practico el pecado, pero de vez en una vez al mes, una vez al año, hago algo por ahí, consiento mi pecado, y entonces como que Dios me mira y ¡pah!, me castiga. No funciona así, mis hermanos. No se refiere a ese... Hay un libro de un señor llamado Michel Foucault, que fue un filósofo muy famoso, además ateo, ¿no? Michel Foucault, en un libro que se llama Vigilar y Castigar. Es un libro excelente. Vigilar y Castigar es un libro en donde Michel Foucault hace un análisis social. Y dice Michel Foucault que este sistema, este mundo, utiliza la escuela, los colegios, la cárcel, los manicomios y las religiones para vigilar y castigar a las personas. Es decir, para moldarlas según el sistema. Y hay quienes creen, pongo este ejemplo porque hay quienes creen que Dios es así, que Dios utiliza las instituciones para vigilar y castigar. Entonces, como mi hijo se portó mal, ¡pah!, y le va su enfermedad. Y esto no funciona así. El Dios de este mundo no es el mismo Dios del reino. El Dios de este mundo es Satanás. Pero el Dios del reino no funciona como que castigo a mi hijo con enfermedad. No. Mire el pasaje y desde exégesis y hermenéutica observemos, mis hermanos, que la enfermedad aparece en los creyentes. ¿Por qué? Versículo 30. Por lo cual muchos de ustedes están enfermos y débiles y aún muchos duermen. Se murieron. ¿Por qué? Por tomar la cena indignamente, es decir, por vivir una comunión con Cristo de manera indigna, es decir, por ser cristianos que nos damos permisos ocasionales con el pecado. ¿Cuál pecado? Yo no lo sé. Y Pablo tampoco, por eso Pablo les dice, verso 31, examínense. Pero hay cristianos enfermos en este tiempo bíblico y en este contexto actual por esta razón, mis hermanos. Porque estamos viviendo con un hábito pecaminoso, más que hábito, consintiendo ocasionalmente un pecado y tomando la cena indignamente. ¿Ok? Es decir, hermanos enfermos e incluso que han muerto. Cristianos muertos y verdaderos cristianos por gracia llamados, pero que han muerto por darse permisos con malos hábitos, tomando la cena indignamente mientras se dan permisos, tal vez con la pornografía, con el robo, con la mentira. Yo no lo sé. El caso, les voy a dar ejemplos de esto. Ejemplo número 1, ¿verdad? Nos damos permisos con malos hábitos alimenticios. Hay hermanos que han muerto. Mis hermanos han muerto. O están enfermos por tener malos hábitos alimenticios. ¿Cuántos duermen por esto? Van al Padre, claro, son salvos por gracia. Dios lo decretó, Efesios 1:4. Pero tenían una mala dieta, consintieron hábitos en sus vidas que produjo en ellos enfermedad. Esto puede ser una situación. Ahora, hay cristianos en la cárcel, por ejemplo, pasando de la enfermedad a una aflicción. Cristianos presos, en prisión, debilitados, como dice Pablo acá. Claro que sí los hay. ¿Por qué? Por darse permisos con ciertos malos hábitos.
Hay verdaderos cristianos que pueden llegar a la cárcel. ¿Por qué? Porque no hacen pecado, pero ¿por qué no hacen pecado? Porque son hijos de Dios por gracia, convencidos por el Espíritu Santo. Pero un día se dieron un permisito con un mal negocio. Un permisito, eso no me... Yo firmo, pin, y todo. Lo cogieron y terminó preso. Permisos que nos damos en nuestra concupiscencia, que terminan llevándonos a consecuencias. En este caso, Pablo les dice enfermos, débiles y aún muertos. ¿Por qué viene la enfermedad? ¿Por qué vienen accidentes? ¿Por qué vienen cárcel? ¿Por qué vienen aflicciones muchas veces? Por esta razón. En los cristianos, verdaderos cristianos, por darnos permisos ocasionales con el pecado. Dejar de orar. Esto es grave. Dejar de orar. Dejar de estudiar la palabra. Cuando el hombre o la mujer de Dios deja de orar o deja de estudiar las escrituras, entra en un estado de alerta roja, de debilidad. Y ahí es donde se da permiso con el mundo y terminamos cometiendo los peores errores que podemos cometer. Y perdemos nuestra salvación de ninguna manera, porque la salvación no es por obras. Nadie se salva por obras ni nadie pierde su salvación por obras. Es por la gracia de Dios. Pero sí perdemos la oportunidad de vivir en la tierra con salud, siendo saludables. Ahora, esta consecuencia no es Dios castigando, reitero. Es precisamente propia de la responsabilidad de cada uno. Vea, dice Pablo aquí en 1 Corintios 11:30, por lo cual, por andar comiendo la cena de manera indigna, dándose permisos con ciertos pecadillos, por esta razón muchos de ustedes están enfermos, otros débiles y otros murieron. Mire que la consecuencia es propia de responsabilidad de ¿quién? De los hermanos, que son los que viven indignamente, no es de Dios. No podemos decir Diosito me mandó una enfermedad, eso no es bíblico. Eso es de otras religiones que no son bíblicas, que le venden a la gente esa idea. Como no es bíblica. Ahora, mire el diseño divino, está en Tercera de Juan, ahí mismo, Tercera de Juan, tercera carta. Mire lo que Dios quiere para ti y para mí. Esta es la voluntad de Dios, no enviarnos enfermedades. Por lo contrario, Tercera de Juan 1:2 dice lo siguiente. Yo lo busco acá, usted si quiere búsquelo también en su Biblia, por favor. Tercera de Juan 1:2. Mire lo que dice, yo se lo leo. Esto es poderoso, ¿ya? Tercera de Juan 1:2. Amados, le habla a la iglesia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si ve que el deseo de Dios para nosotros, su pueblo, es que seamos prosperados en todo. Dios no quiere que tú estés en cárcel. Dios no quiere, no es la voluntad de Dios. Ese pensar, Dios me mandó a la cárcel con un propósito. No le echemos la culpa a Dios, mis hermanos. Seamos maduros espirituales. Mire que la voluntad de disposición de Dios está revelada acá. Y el Señor no desea que tú estés preso. El Señor no desea que tú tengas pobreza. El Señor no desea que tú y yo estemos enfermos. Por lo contrario, dice Tercera de Juan 1:2, amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas, así como que tengas salud. ¿Sí? Que el deseo de Dios es que tengamos salud. Entonces esa doctrina o esa manera de pensar que Dios me envió esta enfermedad, no, ojo con eso, esto no es bíblico. Que Dios en su soberanía permita la enfermedad no significa que Dios sea responsable de tu enfermedad. ¿Cuántos han muerto por practicar pecado? Es lo que pregunta Pablo a los corintios. Verdaderos hombres y mujeres de Dios que se murieron, mis hermanos. ¿Por qué? Por una enfermedad terminal. Y si miramos el antecedente, si son impíos, era porque hacían pecado. Practicaban pecado, y ese pecado que practicaban, cuando hablamos de practicar, es que ya mejor dicho era diario, y además se deleitaban en ese pecado y se murieron. Vino la enfermedad y no fue Dios enviando la enfermedad, mis hermanos. Qué fácil es culpar a Dios, pero no es Dios.
Tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento, metanoia. Renueva tu entendimiento bíblicamente, Romanos 12:2. Y entiende que no fue Dios el que le quitó la vida al hermano o a la persona si no era cristiana. Fue la misma persona producto de su pecado. ¿Ok? Del hacer pecado, si no son cristianos. Y en el caso de los hijos de Dios, no hacen pecado, pero se dieron permisitos ocasionales. Los corintios se daban permisitos ocasionales, llegaban a la iglesia, tomaban la cena y vea, Pablo les dice, por eso están enfermos. Hay enfermedad. Y reitero, mis hermanos, mire lo que dice la palabra. Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios para sus hijos. Dios no desea la muerte, Dios no desea la enfermedad en los cristianos. Al contrario, Él desea que tengamos salud. Pero que haya cristianos enfermos es producto, mis hermanos, de del hacer ocasionalmente consentir el pecado. Ahora, quiero ir avanzando. Hay una tercera razón por la cual viene la enfermedad, tanto a impíos como a justos. La tercera razón tiene que ver con practicar el pecado, pero escuche esto, la práctica pecaminosa de nuestros padres. Esta es una tercera razón por la cual viene el pecado y viene la enfermedad, en realidad la enfermedad a las personas, por la práctica pecaminosa de nuestros padres. El ejemplo introductorio de la sífilis congénita. ¿Cómo así? ¿Qué es la sífilis congénita? La sífilis congénita, ya sabemos que la sífilis, este es un ejemplo de este tercer punto. ¿Por qué viene la enfermedad? Por la práctica pecaminosa de nuestros padres, punto 3. Recuerde que el punto 1 es por hacer pecado. ¿Quién hace pecado? Los impíos. Punto 2, vienen los creyentes por darse permisos con ciertos pecadillos. Y número 3, viene la enfermedad por la práctica pecaminosa de nuestros padres. ¿Cuál es el ejemplo? La sífilis congénita en bebés. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, pero resulta que hay niños que nacen ciegos, como vimos al comienzo de esta introducción, desde el diagnóstico médico y científico. Hay niños que nacen con sífilis congénita y tienen cataratas en sus ojos o pérdida de la visión permanente. ¿Por qué? Porque al momento de nacer la mamá practicaba el pecado sexual, contrajo sífilis y al nacer el niño en parto natural, al pasar del interior de la madre al exterior, le contagió sífilis en los ojos y produjo ceguera. Prácticas pecaminosas de nuestros padres producen consecuencias en nuestros hijos. Ahora, yo no estoy hablando de maldiciones, la Biblia no habla de maldiciones generacionales y ahorita le voy a explicar eso, ¿ok? Aquí no estamos hablando de maldiciones generacionales. Maldición generacional, los hijos pagan el pecado de los padres. Esto no es bíblico. Así de sencillo se lo digo, no es bíblico y se lo voy a demostrar bíblicamente, pero ya vamos para allá. Tercera razón por la que viene el pecado, la enfermedad, perdón. Tercera razón por la cual viene la enfermedad, la práctica pecaminosa de nuestros padres. El caso de la sífilis congénita, el niño no tiene la culpa de que sus padres hayan practicado sexualidad desordenada y hayan contraído sífilis, pero por esa práctica pecaminosa de sus padres los niños terminan naciendo con ceguera. Hay otros niños que nacen con malformaciones genéticas o físicas, producto, estoy hablando, yo no estoy especulando, Dios me guarde especular, estoy hablando con cifras y terminología médica. Me tocó hacer la tarea. Los que han estado desde el comienzo saben a qué me refiero, de qué fuente me estoy refiriendo. Niños que nacen con malformaciones genéticas o físicas, producto del abuso de las drogas o del alcohol de sus padres. Hay niños que han nacido desafortunadamente con algún tipo de situación física o complicación física o malformación física porque sus padres, la madre en el caso particular del niño, mientras estaba en embarazo consumía
sustancias, alcohol, alguna droga. Ah, pero yo solo me tomaba mis whiskycitos. Bueno, esa práctica, ese pecado, como consecuencia de ello, terminó afectando la vida del niño. Entonces ahí vemos la tercera razón por la cual aparecen enfermedades. Y es la práctica pecaminosa de nuestros padres. Aclaro, ahora sí, la idea de que los niños reciben el castigo por los pecados de sus padres no es bíblica. Hay algunos neopredicadores, entre comillas, que dicen, los hijos heredan los pecados de los padres. Eso no es bíblico. Se lo voy a demostrar. Deuteronomio 24:16 y Jeremías 31:29. Vamos a buscar Deuteronomio 24:16. Que los hijos pagan por los pecados de los padres, esto no es bíblico. Que los hijos heredan las maldiciones de los papás, no, no es así. Miremos Deuteronomio 24:16. Mire lo que dice las escrituras. Deuteronomio 24:16. Nos va a tocar hacer una segunda parte de esto porque ya se pasa el tiempo y me falta harto. Deuteronomio 24, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio 24:16. Los padres, lea eso, no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. La palabra de Dios nos está diciendo que cada quien responde por sus propios pecados. Es decir, mis hermanos, tus hijos no tendrán que pagar los pecados tuyos, ni los de tu esposa, ni los de tu esposo. Eso no es bíblico, mis hermanos. Hay algunos falsos predicadores que le dicen a la gente, es que Dios ha maldecido la tercera y cuarta generación por tu pecado. No, los hijos no responden por los pecados nuestros, ni de nuestros ancestros. Tú no estás respondiendo, porque algunos dirán, no, es que esta pobreza y esta enfermedad que yo tengo es producto del pecado de mi abuelo. Mira lo que dice Jeremías 31:29. El profeta Jeremías 31:29. Acompáñame en las escrituras, es bueno que lo leas tú. Jeremías 31:29. Dice la palabra del Señor en Jeremías 31:29. En aquellos días no dirán más, escuche. En estos días no diremos más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen caries. Verso 30. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá caries. Es decir, el hombre que coma uvas agrias, el hombre que comete pecado, paga por su pecado. El hombre que come las uvas agrias tendrá caries consecuencia de comer sus propias uvas. No los padres, reitero la idea porque es bíblica, no es eso de que mis hijos tienen la dentera, tienen caries, porque yo como padre comí las uvas agrias, o mis abuelos o mis tatarabuelos. Eso está mal. Ese tema de las maldiciones generacionales y entonces los pecados de los padres los pagan los hijos no es bíblico. Y usted lo está leyendo. ¿A qué voy ahora con este punto? Punto número 3. La enfermedad viene en tercera instancia por la práctica pecaminosa de nuestros padres. Pero no es que los hijos estén pagando el pecado de los padres. Lo que está sucediendo es que la enfermedad viene consecuencia de una práctica pecaminosa de nuestros padres. Ahora le voy a poner otro ejemplo. Piense los 40 años en los cuales los niños del pueblo de Israel tuvieron que andar por el desierto como consecuencia de la desobediencia de sus padres. ¿Sí observa? Los niños no tenían la culpa, pero consecuencia de la desobediencia de sus padres y el pecado de sus padres, los niños tuvieron que andar con sus padres 40 años por el desierto. A esto se refiere la escritura. No es que los hijos estén pagando el pecado de sus padres, cada quien paga sus propios pecados, pero si hay consecuencias, si hay consecuencias en los hijos de los pecados de sus padres.
¿ok? Alguno estará pensando en Éxodo 34:7. ¿Qué dice Éxodo 34:7? Yo se lo voy a leer, que alguno de ustedes pronto puede estar pensando, bueno, y entonces Éxodo 34:7. Éxodo 34:7 dice: Yo soy Dios que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero si usted observa este versículo solito, usted hace una mala doctrina. Pero si usted lo observa desde exégesis y con hermenéutica, usted se va a dar cuenta que cuando el Señor nos dice, yo soy el que no daré por inocente al malvado y visito la iniquidad de los hijos hasta tercera y cuarta generación, el Señor no se está refiriendo a maldiciones generacionales. El Señor se está refiriendo, cuando dice que visita generación tras de generación, Él está diciéndonos aquí que la consecuencia pecaminosa de una generación que le enseña culturalmente a otra generación a pecar, y esa otra generación culturalmente con ese mal ejemplo le está enseñando a la siguiente, y vienen generaciones aprendiendo prácticas pecaminosas de sus ancestros. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo pragmático, actual. Un ejemplo mío, un ejemplo de Mauricio. Si yo me pongo a ver mi árbol genealógico, mis papás me están viendo en este momento, mis abuelos eran re borrachos y crecieron mi familia en un contexto de alcohol, de alcoholismo. Entonces los niños crecieron viendo, en el caso de mis padres, crecieron viendo a mis abuelos normalizando el alcohol. Cumpleaños, 15 años, bautismo, todo día, todo. El borracho para cualquier evento tiene la oportunidad de emborracharse y de tener licor. Y los niños crecen viendo a sus padres normalizar la adicción. Entonces, ¿qué pasa? El niño crece imitando, porque los niños aprenden por imitación, imitando el comportamiento de sus padres y normalizándolo, porque pues, el niño lo ve normal. Si mi padre lo hace, y además no solo mi padre, sino que salgo a la calle y veo como todo el mundo toma, un domingo hasta ahora todo el mundo tiene su cerveza en la mano, entonces no solo desde mi cultura de casa, sino desde mi contexto social es normal para el niño. Entonces el niño crece imitando al abuelo, que fue lo que pasó en mi familia, y luego mi padre, por imitación, creció en este contexto, y nosotros también crecimos en este contexto hasta que vino la gracia de Dios y transformó nuestras vidas. Transformó nuestras vidas. Cortamos con ese mal aprendizaje. A eso se refiere el pasaje de Éxodo 34:7. Cuando Dios visita tercera y cuarta generación, hace referencia a generaciones que son repetidoras de malos ejemplos que les parecen normales: la idolatría, la hechicería, el robo, la mentira, el alcoholismo, el adulterio. En ciertos sectores de nuestro país, en ciertas regiones es muy común que los hombres tengan muchas mujeres. Y cantantes de vallenato, incluso mis hermanos, que se vuelven ídolos. Y usted mira el ídolo y 37 hijos, con 12, 13, 14 mujeres. Y lo normaliza, las novelas lo normalizan, la música lo normaliza. Y son 3, 4, 5 generaciones creyendo que ser como el ídolo está bien. Y resulta que el ídolo es un ídolo. Y ese ídolo tiene que caer. En nuestra familia, mis hermanos, cayó gracias a Cristo. Cuando Cristo viene a la vida tuya y a la mía, derriba todo ese mal aprendizaje por cultura de generación en generación. Ahora, mis hermanos amados en Cristo, para ir terminando, hemos visto ya 3 puntos. La enfermedad viene, número 1, viene porque en los que no son cristianos viene por el hacer pecado. Y decimos que no son cristianos porque 1 Juan 3:8 lo leímos, ¿no? El que hace pecado, el que practica pecado no es hijo de Dios. Entonces, viene la enfermedad como consecuencia de hacer pecado. No es que Dios la manda,
la misma persona practicando el pecado acarrea para sí misma enfermedad. ¿Listo? Número 2, vimos que viene la enfermedad en cristianos. Apelamos a 1 Corintios 11:30. ¿Por qué? Porque se dan permisos ocasionales con ciertos hábitos. Entonces veíamos como Pablo les dice a la iglesia: muchos de ustedes están enfermos y débiles y aún durmieron, murieron. ¿Por qué? Por darse permisitos con ciertos pecaditos. Y entonces ahí no hacemos pecado, porque si hiciéramos pecado no seríamos iglesia. Pero de repente un día, una mala decisión, me di un permiso con la carne y adulteré. Adulteré y resulta que me contraje tras del hecho en una enfermedad que me tiene enfermo. Entonces ahí está. No es que Dios envíe para castigar. No, señor, eso no es bíblico. Es el mismo hombre desde su responsabilidad, teniendo pecado, y producto de ello Pablo les dice: ustedes vienen a la iglesia, toman la cena y ahora hay enfermos, débiles y aún muertos por estar viviendo así. Entonces esta es la razón por la cual, la segunda razón por la cual viene la enfermedad dentro de cristianos. Y número 3, estamos viendo que tanto en creyentes como en impíos viene la enfermedad por prácticas pecaminosas de nuestros padres. Prácticas pecaminosas de nuestros padres. Creo que esto está bueno, pero nos va a tocar ir dejando un poco en pausa. Nos faltan más puntos. Pero yo no voy a poder terminar todo el sermón. No lo vamos a terminar hoy porque es extenso. Pero sí quiero hacer algo. Hasta ahora hemos identificado 3 puntos, faltan más. De estos 3 puntos, yo quiero que tú pienses en lo siguiente, mi amado hermano, con mucho amor. La palabra nos enseña, y lo vimos anteriormente en Tercera de Juan 1:2. Amados, esto es para ti, iglesia, hermano, que me estás viendo. Para ti, amado Hijo de Dios, hermosa iglesia comprada a precio de sangre, amada por tu Salvador. El Señor te dice a ti en esta mañana: mi amado, yo deseo, te dice el Señor, yo deseo. Te dice tu Padre: yo como Padre deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de tu Padre, el deseo de mi Padre en esta mañana, Dios te dice: Dios desea que tú tengas salud. Pero entonces la pregunta es: ¿por qué no la tienes? ¿O por qué no la tengo? El deseo de Dios es que seas prosperado, que yo sea prosperado. La pregunta es: ¿por qué no estamos en prosperidad? Y esto no se trata porque yo no dé o porque dé. Mis hermanos, esto es satánico. Enseñarle a la gente que tú no tienes la prosperidad o tú estás enfermo porque tú no das dinero, eso es satánico, eso no es bíblico. Dios no prospera a sus hijos conforme sus hijos le den, eso lo hace el diablo. Pero Dios no reparte bendiciones según lo que le demos a Él. Ese no es el Padre de la Biblia. Entonces yo te invito a que no pienses de esta manera. Que estés enfermo o que estés padeciendo situaciones de tribulación y de dificultad, no es porque tú no estés haciendo algo para que Dios te devuelva. Esto no es bíblico. Más bien pensemos en lo siguiente. El Señor nos dice: yo deseo, mi amado, que tú seas prosperado y que tengas salud. Y que en todas las cosas seas prosperado así como prospera tu alma. Que no estemos teniendo salud y que no estemos siendo prosperados no depende sino de nosotros mismos. Hay algo que está sucediendo. Hay algo que está pasando en nuestras vidas. Mauricio no es Dios, yo no conozco el corazón de los hombres y yo no tengo la respuesta. Pero el apóstol Pablo les dice: examínense, examínense. ¿Será que posiblemente, punto número 1, soy de los que creo que soy cristiano, pero hago pecado? Puede pasar. Y si tú eres de las personas que dices que eres cristiano, pero practicas el pecado, la palabra de Dios nos confronta amorosamente y nos dice: el que practica pecado
es de Satanás, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Y yo lo puedo decir realmente, vea, Dios apareció en mi vida al punto que cambió la historia de mi vida, Mauricio. Yo crecí en un contexto de pobreza, de alcoholismo, de soledad, y el Señor apareció en mi vida y cambió todo. Soy un verdadero hijo de Dios por su gracia, no hice yo nada. Él vino y se manifestó a mi vida como a la tuya, mi hermano. Y yo te digo algo de parte del Señor. Quien hace pecado no conoce a Cristo. En ese orden de ideas, si hay enfermedad producto del hacer pecado, es momento para el arrepentimiento. Yo te invito, cada uno desde lo individual debemos examinarnos, y si yo estoy haciendo pecado, como dice primera de Juan 3 versículo 8, es que yo lo voy a volver a leer porque es que esto es poderoso. Primera de Juan 3, mire esto, versículo 8. De hecho, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que permanece en él no se lo permite. Si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, no podemos practicar el pecado. ¿Qué es la simiente de Dios? Pues Cristo que vive en mí, el Espíritu Santo que vive en mí, y cuando yo voy a practicar el pecado, el Espíritu Santo me dice, no está bien, no lo hagas, no lo hagas. Y me convence de pecado, de justicia y juicio. Ahora, si tú cuando practicas el pecado no sientes nada, necesitas nacer de nuevo. Y si te estás preguntando por qué estoy enfermo, por qué Diosito me envió enfermedad, no, Diosito no te envió enfermedades, y Diosito no es Diosito. Él no es chiquito, es un Dios grande, amoroso, que envió a su Hijo. Ven a Cristo para que no padezcas, no solamente ceguera. El problema no es tu enfermedad, el problema es la muerte espiritual. Ahora, número 2, si eres un hijo de Dios y estás convencido de que eres hijo de Dios, mi amado hermano, me estás viendo, pero estás padeciendo, recuerda el pasaje. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Si tú como hijo de Dios posiblemente no tienes paz, no hay prosperidad, en todo sentido, la prosperidad no es solo económica. La prosperidad es tener un hogar con hijos sujetos. La prosperidad es tener estabilidad económica, tener el alimento. Que tengas salud como prospera tu alma. Si soy hijo de Dios y tú sabes que eres hijo de Dios, pero ves que hay enfermedad y no hay prosperidad, yo te invito amorosamente, o mejor, el Señor te invita amorosamente, como lo hace 1 Corintios 11:30. Por esto hay muchos enfermos y débiles entre ustedes, y unos incluso han muerto. ¿Por qué? Por tomar de manera indigna la comunión con Dios. Yo te invito, mi hermano, si tú eres un hijo de Dios y lo sabes, y padeces enfermedad, no caigas en la culpabilidad, no caigas en la acusación, examina tu corazón, dice el verso 31 de 1 Corintios 11. Examínese cada uno. ¿Estamos viviendo indignamente? ¿Estamos estafando a los hermanos? ¿Estamos mintiendo? ¿Estamos haciendo negocios turbos? ¿Estamos como Job consintiendo el pecado de sus hijos? ¿Será que yo le consiento el pecado? Mire esto tan tremendo. Job era íntegro, pero tenía un punto negativo. Consentía el pecado de sus hijos. Y por ello tuvo que padecer consecuencias de su propio error, que fue consentir el pecado de sus hijos. ¿Estás siendo tú cómplice del pecado de tus hijos? Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, porque Él no nos ha llamado a ser cómplices del pecado de nadie. Cada quien debe responder delante de Dios por los pecados que cometa ante el Señor. Entonces te invito amorosamente, si eres un hijo de Dios y hay enfermedad o hay escasez en tu vida, no hay prosperidad, examinemos nuestro corazón. Examinémonos, nos dice el verso 31 en 1 Corintios 11, examínense y no vivamos una comunión con Dios consintiendo ciertos pecados. Y número 3, mis amados, número 3, si tú de pronto no eres cristiano o eres cristiano, debemos entender que la práctica pecaminosa de nuestros padres produjo en nosotros aflicción y enfermedad, y es una situación irremediable. Hay que pensar
en que Dios es un Dios de milagros, Dios puede hacerlo como lo hizo con el ciego, pero independientemente de ello, meditan lo siguiente: la práctica pecaminosa cultural de nuestros padres produjo muchas consecuencias en la vida nuestra, o nosotros, nuestras prácticas pecaminosas antes de Cristo produjo en nuestros hijos ciertas situaciones que hoy lamentamos. Pero recuerda algo, mi amado hermano, el Señor en su gracia, mire, esta es la gracia de Dios y el amor de Dios. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda en qué? No se pierda en la esclavitud del pecado, no se pierda en esta situación de pecado, sino que vea la luz del mundo, vea el agua, al pan de vida y salga de esta situación. Mi hermano, yo te digo de parte del Señor con mucho amor: Dios no quiere que tú padezcas enfermedad, Dios no quiere que tú vivas la situación que posiblemente vivas o estés viviendo. El Señor quiere que tú y yo seamos renovados en nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2. Renueven su entendimiento. Y esa es la obra de la palabra del Señor. Mira, si tú y yo queremos tener hogares distintos, traigamos el verdadero evangelio a nuestros hogares. Traigamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y el verdadero evangelio empieza con una noticia difícil de escuchar. Y yo te lo digo de parte de Dios. Mira, el verdadero evangelio empieza con algo que produce comezón de oír en el mundo, y es: estás muerto por el pecado. Si tú quieres ver tus hijos transformados, si tú quieres ver tu hogar transformado, predica el verdadero evangelio. Como un espejo, pónselo enfrente al hombre y dile de parte del Señor: tú tienes un problema, y no es tu enfermedad, no es tu pobreza, no es tu ceguera. Tu mayor problema es tu pecado, y eres esclavo del pecado. Tú no puedes dominar esa adicción. Tú no puedes dominarla. Tú necesitas a alguien que te ayude, y ese ayudador no es el psicólogo, ese ayudador no es el profesor, ese ayudador no es el psiquiatra, ese ayudador se llama Cristo. El psicólogo no puede cambiar tu esclavitud hacia el pecado, tu adicción por el pecado, ese adulterio, esa adicción a la droga, al alcohol. Pero el Señor Jesucristo sí te puede hacer verdaderamente libre. Y si queremos hogares verdaderamente llenos de Dios, debemos presentarle al pecador su condición, que es muerte. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, debemos mostrarle al pecador el Salvador, la alternativa, y ese se llama Jesucristo. Ven al evangelio, ven a la palabra, mi amado hermano. Si hay enfermedad, si hay tribulación, si hay aflicción, hay una esperanza, y la esperanza para nosotros se llama Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Los amo mucho, familia. Nos quedan más puntos, no se pierdan de hoy en 8 días la continuación de este sermón, una enfermedad con propósito. Vamos a pedirles que me dice que no es mi esposa acá. Si tenemos preguntas, podemos hacerlas en el chat aquí en este momento. Ellas quedan grabadas, y yo durante la semana voy a ir leyéndolas, y que el Señor nos ayude y podamos responder. La Biblia responderá. ¿Listo? No habla Mauricio, no, aquí nosotros no somos antropocéntricos. No pretendemos dar respuestas desde la especulación humana, sino que siempre direccionados a la palabra del Señor. Mis hermanos, oremos los unos por los otros. Los amo mucho. No nos perdamos de hoy en 8 días la segunda parte de este sermón: una enfermedad con propósito. Falta la mejor parte, algunos puntos más, y la respuesta de Cristo. La respuesta de Cristo nos vuela la cabeza. Se los prometo, va a ser maravillosa. Dios te ama, Dios es hermoso. Recuerda, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sola gracia, solo Cristo, solideo gloria, sola fe, santa resistencia. Dios les bendice. Mis hermanos, los amo mucho. Bendiciones para todos, que tengan un día de reposo, en paz en el Señor.